Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Generación Águila. Bueno chicos, espero que estén pasando una buena semana, que hayan visto el anterior video. Si no te lo has visto, ve a verlo para que luego veas este. El anterior video se llamaba Vivamos en la Luz y este se llama Vivamos en Dios. Bueno, si se dan cuenta, estamos aquí en la parte de atrás. Está el kiosco de la iglesia donde se reunía Generación Águila. Y bueno, extrañamos mucho venir a este lugar. Así que estoy rodeado de pájaros, bastante ruido. Así que si escuchan algo por ahí. Bueno, entonces estamos en la continuación de esta serie de Primera de Juan. Y hoy vamos a seguir con el capítulo 2. Y como les dije, este tema se llama Vivamos en Dios. Dice el versículo 1: Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Una de las cosas que nosotros debemos hacer para vivir en Dios es, como primero, no pecar. Así es, no pecar. Tú y yo no debemos pecar, no debemos fallarle a Dios. Una de las cosas que le ofenden a Dios es el pecado. Pero recuerda, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. De pronto tú has pecado muchas veces, ¿verdad? Y yo también lo he hecho. Y diariamente tenemos una lucha contra el pecado. Pero debemos venir a Dios y no afrontar el pecado con nuestras fuerzas, sino a través de Jesús. Porque sigue diciendo, si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, que fue justo. Entonces, de pronto tú has fallado, de pronto tú has caído, has desobedecido a tus padres, has dicho malas palabras, has mentido, has robado, has tenido malos pensamientos, malas actitudes. De esa manera pecamos, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que hay un abogado que te defiende. Es como cuando estamos en un tribunal, hay un juez, ese juez es Dios, pero tú tienes de tu lado a un abogado que se llama Jesús. ¿Y cómo Él te defiende? Pues Jesucristo es el que verdaderamente es justo. Y Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Él pagó por tus pecados. Los pecados que hayas cometido, Él los pagó en la cruz. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Confesarlo, ¿verdad? Que hemos fallado y darle la espalda al pecado, no volverlo a practicar. Entonces debemos agradar a Dios. Si amamos a alguien, lo vamos a demostrar agradándole. Segundo, ¿cómo más vivimos en Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Dice el versículo 3, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Entonces, debemos vivir en la verdad. Recuerden que no debemos vivir en la oscuridad, sino en Dios. ¿Y cómo hacemos para vivir en Dios? Obedeciendo sus mandamientos, su palabra. Allí encontramos todos los mandamientos de Dios. Y podemos estar seguros de que conocemos a Dios a través de que obedezcamos sus mandamientos. Si tú obedeces los mandamientos de Dios, vas a conocer a Dios. Si tú lees la palabra de Dios, vas a conocerlo. Porque los mandamientos de Dios reflejan cómo es Él. Dios nos manda que seamos buenos porque Él es bueno. Dios nos manda que seamos santos porque Él es santo. Dios nos manda que no mintamos, ¿verdad? Que hablemos con la verdad porque Él habla con la verdad. Dios desea que seamos fieles porque Él es fiel. Y de pronto muchos dicen, César, para mí es difícil ser como Dios es. Pero Él no te lo está pidiendo que lo hagas en tus fuerzas, sino a través de Jesús. Pero una de las cosas que Él nos ha mandado a hacer es que obedezcamos sus mandamientos. ¿Y cómo obedecemos sus mandamientos? Pues se resume en dos cosas. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso sigue diciendo el versículo 5. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto aman a Dios. ¿Cómo vivimos en Dios? Como tercero, amando a Dios. Entonces, si obedecemos la palabra de Dios, estamos demostrando que le amamos. ¿Y cómo demuestras tú a una persona que le amas? Pues le eres fiel, ¿verdad? No le fallas, le buscas, hablas con Él. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas con Él.
que tú le busques, que tú le ames, que no le falles, que permanezcas en fidelidad a Él. Entonces debemos obedecer su palabra y de esa manera verdaderamente demostramos cuánto amamos a Dios. Entonces la pregunta es, ¿estamos amando a Dios? Si amamos a Dios, obedecemos su palabra. Entonces así, de esa manera, vivimos en Dios y para Dios. Como cuarto y último, viviendo como Jesús vivió. De esa manera también vivimos en Dios, viviendo así tal y cual como vivió Jesús. Mira lo que dice el versículo 5, la parte B, y el versículo C dice: así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Entonces, ¿cómo vivimos en Dios? Viviendo como Jesús lo hizo. ¿Y cómo vivió Jesús aquí en la tierra? Humilde, bueno, santo, no pecó, no falló a Dios, se permaneció en pureza, se guardó del pecado. Y Él fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. O sea, que Él pudo haber fallado, Él pudo haber caído, pero Él nos demostró que sí podemos ser fieles a Dios y sí podemos vivir como Dios desea que vivamos. Entonces, el reto es que vivamos como Dios manda, ¿verdad? Vivamos en Dios. Así que vive de esa manera, agradando a Dios en todo momento y con todo tu corazón. Bueno, gracias por estar con nosotros en este episodio y nos vemos en el próximo episodio con esta serie de Primera de Juan. Así que Dios les bendiga. Recuerda seguirnos en nuestros canales de YouTube, Facebook como Generación Águila San. Pues, y comparte este video. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.